charla y para contaros un poco cómo vemos nosotros las energías renovables en Latinoamérica y ver un poco cómo estamos viendo las financiaciones que se hacen, dónde vemos nuestras oportunidades y demás. En la presentación, entiendo que ya os habrán estado hablando de temas regulatorios y demás, entonces nos vamos a ir bastante por encima. Entonces nosotros, la idea es contaros un poquito más en profundidad México y Brasil, que es donde nosotros estamos más posicionados y donde creemos que el sector de energías renovables está ya más maduro. Y iremos un poquito más rápido en el caso de Chile y Uruguay, que aunque estamos viendo cosas, está empezando y todavía no está el tema tan animado. En el caso de México, en 1960, el monopolio se realizó el tema de la generación de energía eléctrica y la CFE fue quien empezó a abrirlo a su criterio y bajo unas determinadas premisas y unos determinados esquemas de generación que luego os contaré, a hacerlo a las empresas privadas. Bueno, en cualquier caso, me interrumpís, tanto a mí como a Javier, en cualquier momento nos interrumpís. Bajo la ley de servicio público de energía eléctrica, pues se permitió que los generadores privados colaboraran con la CFE, ya sea por licitación, en el caso de venta de energía eléctrica a la CFE, que esto en el caso pequeñas, de menos de 30, por productores independientes de electricidad mayores de 30, que son todos los eólicos que se han estado viendo ahora en la zona de bosque y demás, donde tú vendes energía CFE bajo licitación, o en el caso del autoabastecimiento, que también está siendo muy activo ahora, donde un industrial privado puede, a través de unos determinados permisos con la CFE, generar su propia energía, siempre bajo unos determinados parámetros. En el caso de cogeneración, aplica igual, y en el caso de importación de energía y exportación, también puedes colaborar con la CFE en esquemas de generación. Bueno, aquí se pone un poco de cronología de cómo se fue iniciando el tema con la CFE y las fechas más importantes, ¿no? Tenemos mucha documentación, entonces tenemos que ir por encima porque si no, no nos va a dar tiempo. Aquí podemos ver cómo se reparte la matriz energética en el caso de energías renovables. Geotermia es la parte más importante, y al igual que biomasa y biogás, mientras que eólica y mini hidro también están ahora incrementando mucho sus instalaciones. Y en el caso de energías convencionales, pues como veis, la parte de petróleo es la que más pesa dentro del gráfico, con un 66%. Estos son datos del 2010 porque las entidades regulatorias, que ahora os comentaré, mandan muy lentamente los datos de generación. Principalmente encontramos estas tres y una institución más dentro del Estado mexicano respecto a la generación de energía eléctrica. SENER es la Secretaría de Energía, que lo que se encarga es de definir cuál es la política energética del país y cómo se van adecuando las diferentes fuentes de energía, es decir, va poniendo límites. En el caso de la CRE, de la Comisión Reguladora de Energía, hace el marco jurídico y regulatorio para que se pueda aplicar lo que dice la Secretaría. Y el Instituto de Investigaciones Eléctricas es como si dijéramos la parte de I+D dentro del sistema eléctrico mexicano. Dentro de la parte de generación, transmisión y distribución hay un monopolio que es la Confederación Federal de la Electricidad. Hasta hace 2 años, esto era un duopolio. Estaba la CFE y estaba por otro lado Luz y Fuerza del Centro, que hacía las mismas funciones que la CFE, pero para el Estado de México. En este caso hay 34 millones de clientes con más de 100 millones de habitantes, y un crecimiento de consumo de un 4,5% en los últimos 6 años. Tiene 137 centrales generadoras con 52.506 megavatios y 753.000 kilómetros de red de transmisión. De los clientes más importantes, como veis, es el sistema, la parte doméstica, y la parte comercial, industrial y servicios, aproximadamente un 12%. Bueno, como apunte, comentaros que Luz y Fuerza del Centro
se decidió desde Presidencia de México que se quitara porque la eficiencia del sistema era malísima, estaba todo el mundo enchufado sin pagar, entonces dijeron, oye, que se centre en el tema de la CFE, gestione todo el sistema de distribución y generación en México y nos quitamos la parte de Luz y Fuerza, que era muy importante porque era todo el Distrito Federal y pasó a formar parte de la CFE. Bueno, aquí se repite un poco lo que comentaba. ¿Cuáles son las únicas maneras que inversores, me imagino que la mayoría de vosotros sois inversores, qué capacidades tenéis para poder producir en México? Siempre en línea con lo que vaya sacando la CFE. Evolución de los precios, de los diferentes precios en México hasta el año 2010, como decía. Aquí podemos ver cómo se reparten los diferentes permisos según el tipo de energía. Para energía renovable la mayoría es viento. Para el caso de según esquemas que te permite la CFE, es los productos independientes, es decir, donde decíamos que la CFE licita un determinado número de megas con un precio y tú puedes vender a la CFE, tiene un contrato PPA a largo plazo, y autoabastecimiento, que es lo que os comentaba, de que un industrial tiene la capacidad de generar para él mismo a un precio que pacte con la CFE. Aquí, según los precios autorizados, vemos que el autoabastecimiento es lo que más se están autorizando permisos y más del 80% de estos precios autorizados están en costo. Dentro del marco regulatorio de la CFE existe la figura del Banco de Energía y esto es aplicable principalmente a los industriales y a lo que os comentaba de autoconsumo. Por ejemplo, un eólico en la zona de Oaxaca, que me imagino que habrá algún técnico aquí, donde hay más de 3.000 horas equivalentes, pues dependiendo de la hora en la que produzcas tú y la tarifa, tú esa energía la vas metiendo en lo que se llama un banco de energía, donde se monetiza esos megavatios y tú luego puedes canjearlos cuando los necesites de vuelta. Es decir, tú no tienes que consumir en el mismo momento, sino a ti te lo van monetizando y tú lo recuperas de la CFE cuando lo necesitas. Esto es importante a la hora de definir los mecanismos de la financiación porque existe un riesgo de valoración de esos megavatios generados. Dentro de la energía eólica en México, pues aquí simplemente contaros el potencial que tiene México en cuanto a energía eólica y sobre todo la zona de Oaxaca con 7.000 megavatios con un factor de capacidad de más del 40%. Aquí hay otras zonas que también son interesantes, la zona de Morosa, Tamaulipas y Veracruz. Y actualmente la capacidad instalada en la zona es capacidad instalada, me refiero ya funcionando. Hay bastantes parques en construcción y muy grandes. De hecho, nosotros financiamos uno de 300 megavatios y de hecho hasta ahora el más grande que hay. Y aquí hay parte, como veis, estos dos son iniciales que montó la CFE al inicio para ver las pruebas, mientras que, por ejemplo, la venta 2 estaba bajo el esquema de venta a la CFE bajo licitación y luego, por ejemplo, tienes el caso de Eurus, que es un parque eólico bastante grande, donde el off-taker, es decir, el comprador de energía, es decir, el industrial que os comentaba antes, es Cemex y el que construyó Fracción. Dentro del sector eléctrico hay un programa de sector eléctrico de 2020-2025 donde las previsiones son que se duplique el número el consumo en México desde 215 teravatios hora hasta 204 en el 2025. Esto va a implicar que se necesiten instalar 37.000 megas adicionales y bueno, y la parte de renovables, pues ahí la veis, ¿no? O sea, se prevé que 1.800 megavatios de eólico, 600 de solar, 600 de biomasa y 500 de energía. Aquí en esta parte de aquí te habla de tema de emisiones, que lo vamos a pasar un poco por encima. Y bueno, esto es
Aquí vemos, lo podéis ver más tranquilamente, es la parte que este programa tiene la intención de incrementar la generación de energía renovable y los incentivos fiscales que hay para este tipo de energía. Dentro de la fuente de financiación que nosotros hemos visto en energía renovable, bueno, antes de esto deciros que a nosotros nos dijeron, con esta primera charla que hicimos el año pasado, que oye, siempre se enfocáis mucho en el tema eólico, pero el solar lo hacéis un poco lado, pero es que en el caso de Latinoamérica nos hemos dado cuenta de que la primera energía renovable que entra después de la mini hidro son las eólicas. Y que la solar es cuando ya no tienen emplazamiento de eólica, imagino que como en España. Estoy poco puesto en España, estoy más en Latinoamérica. Entonces, si hay un tema de solar específico, podéis, nos lo preguntáis, pero vamos a pasar sobre todo por el tema eólico, porque es lo que está ahora financiándose, ¿no? Estamos viendo financiaciones sin recursos. Yo no sé si el concepto de Project Finance lo conocéis, pero simplemente es una financiación fuera de balance. No hay garantía del sponsor. Se estructura un conjunto de contratos y unos determinados asesores que te permiten que la garantía se reduzca al proyecto en sí. ¿Cómo vamos a conseguir eso? Pues teniendo unos ingresos predecibles y demás. Hemos visto también la utilización de ECAs, como el caso de CESTE, que es una entidad aseguradora estatal española, donde si hay un participante español en la construcción, te da una cobertura de riesgos políticos y comerciales, agencias multilaterales como el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial, y luego la financiación corporativa normal, donde tú garantizas con el balance de tu empresa, ¿no? Aquí, unas grandes líneas de cómo está funcionando, o sea, cómo vemos nosotros el tema de Project Finance y cómo lo estamos aplicando en la energía renovable en Latinoamérica, ¿no? Solo bajo proyectos económicamente rentables, pues nosotros tenemos que dar tranquilos con lo que va a generar eso y nada más, es decir, los propios activos del proyecto, no tiramos de la garantía de los sponsors, salvo en el de construcción. Yo sé que estoy dando cosas por supuestas que me paráis, si no... las tecnologías han de ser racionalmente probadas. Todo esto, el Banco Santander se ha hartado a hacer eólicos en España, aunque ahora están las cosas más apretadas. Pero que controlamos de cómo son las turbinas y cuáles se pueden utilizar y cuáles no. Flujos estables de caja y una vida útil de los activos superiores al plazo de la financiación. Aquí ponemos financiación de entre 15 y 20 años. La vida útil de un eólico está entre 20 y 25 años. Ahora esto ha evolucionado un poco porque la situación mundial y los costes de fondeo de los bancos se han incrementado, entonces se está tendiendo más a hacer financiaciones a menos plazo, no a los 15 años, donde tú tienes una financiación y una amortización total hasta el final de la financiación, sino que tú cortas a mitad, por ejemplo, y dejas un riesgo de refinanciación en el año 7, por ejemplo, en el año 9. Los sistemas Project te permiten mayor apalancamiento, lo que pasa que es verdad, o sea, te permite con el mismo capital de las empresas llevar a cabo mayores proyectos, pero es verdad que tienes mayores costes en asesores técnicos, legales, asesores de viento y demás. Aquí podemos ver, te vamos a ir por encima, pero es un caso práctico en los que hicimos. Están en la zona de Oaxaca y esto fue una adjudicación que tuvo. No son datos, por tema de confidencialidad no podemos, pero no son, es muy parecido, ¿no? Esto fue una adjudicación que tuvo Cobra de 100 megavatios para vender energía a la CFE bajo licitación. El esquema de financiación, fueron 50 megavatios. Fueron 15 años, se dimensionaba la deuda en base a 15 años, pero el corte que os comentaba se realizaba en el año 8. En ese momento, tú tenías una deuda que te faltaba por amortizar el 50% y te quedaban 7 años, en teoría, para refinanciar. O sea, tú tenías, a partir del año 8, en 7 años, si lo dimensionabas así, se amortizaba. Pero la intención de esto es que el banco no hipoteque sus fondos a tan largo plazo, sino que haya una rotación de la cartera, ¿no? Y que el cliente, además, cuando el proyecto ya está funcionando y no tiene riesgo de construcción, pueda, en el caso de México, pueda sin problemas emitir un bono en el mercado de capitales
y lograr un mayor apalancamiento y un mayor plazo para su deuda y mejorar su PIB, por lo tanto. Aquí fue Cobra, como decíamos, la inversión fue de 125 millones aproximadamente, el apalancamiento en este caso fue inferior porque como decía, los plazos se recortan un poco, entonces el banco se cuida un poco y además que esto fue de los primeros, entonces había todavía bastante miedo, ¿no? Los criterios de dimensionamiento, por el ratio de cobertura, que es la relación entre lo que genera disponible para hacer frente a la deuda, partido por lo que tiene que pagar, pues en un escenario de P50, una probabilidad de 50 de un determinado viento, tenías 1,5 veces el flujo, y en el caso de P90, de una probabilidad de 90, ¿esto cómo se calcula? Vi la gente asistentes y creo que hay gente que trabaja en temas de viento, pero simplemente es decir que con una probabilidad de 50% siempre tienes mayor cantidad de viento que si tú quieres limitarte a un 90%, ¿no? Entonces es un mecanismo con el cual el banco dimensiona la deuda. Estas eran las horas equivalentes del parque. Este es el esquema de contratos que utilizamos, o sea, una sociedad vehículo que está encapsulada y que se limita a la garantía a eso, ¿no? Tienes un contrato de venta con la CFE de 20 años, como decíamos, el sponsor, o sea, el inversor, un préstamo con Santander, y luego aparte de un contrato de construcción, donde tú tienes un contrato ya en mano a precio y plazo cerrado, con una constructora que a nosotros nos valga, y luego hay una operadora que también tiene unos costes fijos de operación durante todo el periodo de financiación. Principales características de la financiación, pues, como decíamos, construcción, un EPC, a precio y plazo cerrado, el plazo fueron 13 meses, amortizaciones mensuales y un plazo de 20 años, en el caso del contrato con CFE. Esto es cómo es el perfil de disposiciones durante el periodo de construcción. Los adelantos, al principio el banco da un adelanto porque hay que hacer pagos a proveedores, y luego, según el criterio del ingeniero independiente que te va diciendo si es razonable o no, porque nosotros como banco no sabemos cómo se construye esto. Nosotros compramos un asesor que nos va diciendo si los precios son razonables y si el avance es correcto, ¿no? Nosotros lo dejamos disponer si los avances son adecuados. Estas son características propias de la CFE y del productor, a qué se obligan y a qué no se obligan. Leedlo tranquilamente y os dejaremos de todas maneras nuestros mails para que si tenéis alguna duda nos mandéis un mail o lo que sea. Y esto, pues, cómo quedó la financiación, cómo el origen de aplicación de fondos, las características principales de cobertura. Hay un bloqueo de dividendos si no se cumple, tú dimensionas por 1,5 y si la realidad es que se queda en 1,30 por debajo, es decir, que tienes un 30% de colchón, pues no les dejes repartir dividendos. Y en el caso de que esto se aplicara ocurriera durante 2 años, pues todo el excedente, porque si tú generas, suponte, 15 y tienes que amortizar 10, pues 5 millones de dividendos. En este caso sería, si genero 13 y tengo que amortizar 10, pues ya digo, ya no tengo que repartir porque te estás acercando a la zona de peligro. Y si esto lo hace durante 2 años, pues todos estos excedentes que serían tus dividendos, yo los llevo a amortizar anticipadamente. Aquí necesitaríamos un derivado de tipo de interés para cubrirnos de los riesgos de la evolución de los tipos, ¿no? Estas son las líneas de financiación que utilizamos. La deuda normal, la deuda senior, un crédito puente que dimos al cliente porque necesitaba de financiación rápida y nos dijeron, oye, pues dame X dinero, yo te lo garantizo corporativamente y en el momento que estructuremos el Project Finance, repagamos con entonces ya libero mi garantía, ¿no? Y aquí el riesgo del derivado que también lo corre el banco. Una pregunta, en este instante, esa X que estáis manejando para esa X. En este instante, depende del escenario, porque no es lo mismo vender la CFE, como os comentaba, al Estado, que vender a un particular, a un industrial, ¿no? Porque tú firmas también, igual que firmas con la CFE un contrato de 20 años, firmas con, suponte, Cemex, como decía antes, un contrato por 20 años. ¿Cómo hacemos el precio ese de la CFE? Pues, ¿a cuánto se financia la CFE en el mercado de capitales? Un bono CFE a
a 15 años, ¿cuánto cotiza? Pues es LIBOR, en el mercado americano, LIBOR más 200, más el riesgo que tiene de operación, lo valoramos en 10, en 100, perdón, pues a lo mejor empezarías en los primeros años el LIBOR más 300, con una evolución, como empezando el banco es que el cliente refinancie en el mercado de capitales, pues dice, oye, pues el año 1 y 2, 300. Si no refinancias, al siguiente paso, 325, 350. En el caso de que el cliente que tenga una energía, Cemex o ese, no está tan bueno como la CFE, pues como nosotros medimos el precio, es con cómo se financiaría ese cliente, porque al final no es por riesgo, porque tienes el riesgo de operación del parque y lo que él te paga, ¿no? Entonces, si es peor, pues ese precio subiría. Al final, el banco tiene mecanismos para decirte, oye, para este cliente, el precio que le tienes que poner para que la rentabilidad sea suficiente es este. Tu pregunta, donde antes había 200, ahora hay 350. ¿No? En caso de México, en resumen, esta estructura de financiación, tanto en Chile como en México, son muy similares. ¿Hacia dónde están evolucionando? Bueno, recomendación. Las financiaciones, si tú generas dólares, financias en dólares. Si financias pesos, endeudate en pesos. En el caso de Latinoamérica, en este caso, yo creo que es mejor, si es posible, financiarse en moneda local, porque el banco te la va a dejar más barata porque le está costando menos al banco financiarse. Le está evolucionando hacia plazos más cortos, donde el banco ayuda al cliente a una refinanciación en el mercado de capitales. Primero, porque el banco no quiere tener hipotecados sus fondos a 15 años o a 20 años, prefiere tenerlos a 7 y ayudar al cliente a emitir un bono en el mercado de capitales. Y tercero, los precios están subiendo, por lo que comentaba Javier. Uno, porque se ve más riesgo el corporativo de las empresas, y segundo, porque el coste de los bancos está incrementando. En el caso de Chile, bueno, os he comentado, esto aplica, todo lo que estamos hablando, a energía eólica de México y energía de hidros. En el caso solar, ahora mismo todavía no, hay 18 megavatios instalados en solo en México, y yo creo que hasta que no se utilice todo el potencial que tiene la zona de Oaxaca, que es la zona donde se une, la zona más estrecha de México, donde se une el Pacífico y el Atlántico, mientras que eso no se ponga hasta arriba del molino, yo creo que la energía solar, por el coste, no va a tirar. Por encima, en el caso de Chile, simplemente deciros que la ley te obliga a los generadores un 5% de la energía generada o suministrada provenga de fuentes de energías renovables, energía no convencional, y hay un objetivo de llegar hasta el 10% en el año 2024, de toda esa energía que aumentar al 5, hasta el 2024 llegar a un 10%. ¿No? Esto, solo para haceros una idea, en el caso de Chile es un país súper larguísimo, y que está dividido en tres zonas, en dos sistemas eléctricos independientes, y que además no están interconectados. O sea, en el caso de energías renovables, si tú produces en la zona norte de Chile, que es prácticamente desierto, y ahí ya están las necesidades cubiertas, tú eso lo puedes pasar al sistema central o a la zona del sur, ¿no? Se dice que se está viendo otra nueva ley donde ampliar esto hasta el 20%, pero todavía está en marcha, ¿no? Vemos cómo se reparte aquí la energía en Chile. En Chile el 54% de la capacidad corresponde a carbón, gas natural y diésel. En el sistema interconectado central, que tiene más parte hidráulica, pues las termos suponen el 53%, mientras que la parte norte, como os comentaba, que es prácticamente un desierto, y pues el 100% y además es que la parte norte de Chile es donde están todas las mineras. O sea, son altamente demandantes en energía y encima con energía no lo más limpia, ¿no? Entonces, lo que se da en el mercado es que en la parte norte de Chile puede ser muy interesante el tema de eólicos y el tema de solares, porque es de las zonas con más radiación del mundo. Como os decía ahí, en Chile el 50% de la energía es consumida por las mineras,
mineras de cobre y molibdeno principalmente, y aquí veis cómo se reparte pues la generación en el país, ¿no? Tienes las termos, una gran parte, ¿no? Es un 75%, hidros, sobre todo en la parte del sistema central y sur, y otras fuentes. Por área geográfica, la parte central, que es donde está Santiago, consume el 63%, y aquí veis cómo se reparte el consumo de la minería. 82% termoeléctrica, hidro 16%. Aquí, importante, y yo creo que es muy importante, de cara a los bancos, no les gusta mucho el que cuando tú financias un proyecto, la energía que venden al sistema tenga riesgo de mercado, es decir, que no se, o sea, que pueda evolucionar el precio sin ningún tipo de cobertura.